Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este quinto episodio de Entendamos, un espacio creado para que ustedes puedan conocer de una manera más franca, más sencilla, qué es lo que está pasando en el contexto actual en la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura. Hemos estado viajando a través de la marca personal, personal branding, hemos estado hablando de marca país, de marca región, hemos estado hablando de la política del TikTok, hemos tocado varios temas y ahora nos toca uno muy interesante que es la marca en el fútbol profesional y cómo estos equipos de fútbol van creciendo en sus activos o van creciendo en su poderío económico. Y para eso me acompaña Esteban Alfaro, que es nuestro director de cuentas corporativas de Medrano Asociados. Esteban, bienvenido a la mesa de Entendamos. Muchísimas gracias, Javier. Un placer estar aquí acompañándolo y para hablar un tema que realmente nos apasiona. El contexto está muy álgido en este tema. Tuvimos recientemente la clasificación de Bolívar en la Libertadores y justamente creo que calza muy bien el tema para hablar de cómo se valorizan los clubes de fútbol de manera internacional y cómo está repercutiendo eso acá en la región. Yo antes de entrar en materia, yo quería comentarles lo siguiente. Yo leí un libro hace un par de años de Alex Meneses. No es de Alex Meneses. Apellida Meneses, el periodista colombiano, donde él plantea que el fútbol ha muerto. ¿Y por qué dice que el fútbol ha muerto? Porque ya no tenemos hinchas ni seguidores de equipos de fútbol, sino más bien seguidores de jugadores de fútbol. Ya no seguimos tradicionalmente a equipos independientemente de si ganan o pierden o independientemente si tienen o no nuevos jugadores, sino que seguimos la trayectoria de un jugador de fútbol. Pero lo peor de todo es que vamos cambiando de camisetas como si no fuera ningún valor. Es decir, si Ronaldo juega ahora en un equipo de China, pues nos ponemos la camiseta de ese equipo de China. Entonces este señor dice, por eso es que el fútbol ha muerto. Y ahora estamos viendo el fútbol virtual, el fútbol sin hinchada, el fútbol digital, el fútbol del like. ¿Será así, Esteban? Mire, claramente hay un ejemplo y lo pudimos ver recientemente con Messi. Cuando hubo el traspaso de Barcelona a PSG, Claro. Messi solamente tenía creo que 3 veces más de seguidores en Instagram que el Paris Saint-Germain. Y cuando se dio el traspaso, obviamente muchos de sus seguidores empezaron a seguir el equipo, ¿no? Y ahora que se fue al Inter Miami, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente le emigró como 5, 6, 7 millones de seguidores nuevos. Y ese es el impacto que tienen ahora los jugadores como marcas, ¿no? Como marcas. Incluso, ¿sabes qué? Yo estaba viendo los partidos de Messi porque ahora seguramente las cadenas deportivas estas grandes ya no van a transmitir la liga francesa, sino que ahora van a transmitir la liga MLS. Y veía un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención. Cuando está jugando Messi, el estadio está lleno en el Inter de Miami. Pero cuando sale Messi a descansar, o lo saca el director técnico, el estadio empieza a vaciarse. Sí. O sea, no van por el equipo, van por verlo a Messi. Entonces, ¿será que este colombiano le ha acertado al clavo y evidentemente el fútbol ha muerto? Como lo conocíamos, sí, ¿no? Como lo conocíamos, sí. Incluso hay mucha gente de Inter de Miami que ni siquiera fue hincha. El equipo se creó en 2014. David Beckham es uno de los propietarios. Y prácticamente hay gente que va, se compra la polera, pero nunca fue fan del Nunca ha ido equipo. al estadio, ni sabe, incluso ni las reglas del fútbol, me imagino que deben saber. Es un atractivo más de la ciudad de Miami ahora y estás generando mucho movimiento económico. Messi se fue un poquito allá porque decidió ese destino porque era tan grande la gente que lo seguía que él no podía salir tranquilo, etcétera. Entonces se fue a un país donde el fútbol, el soccer como ellos le dicen, tiene un poquito más de perfil bajo. Entonces puede salir con su familia, salió al supermercado, puede hacer su vida un poquito más tranquila, pero igual genera impacto con la afición. Y es un show, ¿no? En Estados Unidos todo es un show. Sí, eso decían, fue Busquets igual el que jugaba con él en Barcelona y él dice, bueno, acá todo es más show, meten un gol y lanzan fuegos artificiales y el ambiente es otro, ¿no? Van incluso celebridades a ver el deporte, ahí fue Serena Williams a ver debut de Messi, LeBron James, estaba David Beckham, estaba Victoria Beckham,
y ver las reacciones de una cámara específicamente para ver las reacciones de ellos. Y es increíble, ¿no? Cuando Messi mete el gol de tiro libre, realmente no lo podían creer que estaba ahí. Es ver el fútbol sin ver el fútbol. Totalmente. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, no es solamente Messi el que aterrizó en su pico de fútbol mundial, sino también lo hizo Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé terminó jugando en el Santos. No, perdón, en el New York Cosmos. El New York Cosmos. Y todo el mundo decía, pero Pelé, ¿a dónde estás yendo tú a jugar? Ahí no hay fútbol competitivo, pero él se fue por la plata, por el show. Y es más o menos lo que está haciendo Messi, me imagino. Totalmente. En su momento uno de los jugadores que decidió, era una superestrella y decidió decantarse por la MLS. Y hemos tenido un registro de varios jugadores que han ido a parar ahí a la MLS. Está Thierry Henry, el mismo Beckham. Thierry Henry. Está David Villa. Gran jugador. Hay un montón que fueron y bueno, hicieron sus últimos años en la MLS. Pirlo también, Lampard. Se terminaron de forrar en dinero, digamos. Claro. Son allá en la MLS se les llama y los equipos tienen cupos de jugadores franquicia. ¿Qué quiere decir eso? Los jugadores franquicia pueden cobrar un salario muchísimo más alto que los demás y hay un cupo limitado. Creo que son 3 o 4 jugadores franquicia. Y eso lo hicieron los de la MLS para potenciar el fútbol allá, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con el fútbol americano. Generalmente el quarterback o el mariscal de campo es un jugador franquicia y gana 3, 4, 5 veces más de lo que gana la plantilla. Entonces son danza de millones de dólares. Y hablando en ese tema, Esteban, ¿cuál es el equipo más valioso del mundo entonces? Seguramente no es uno de la MLS. No, para nada. En realidad hay que dividir ahí, hablamos como club en total, porque el club tiene la plantilla, que los jugadores obviamente tienen un precio, la infraestructura, la marca en sí misma y todo el know-how que tienen detrás de ellos los clubes, ¿no? Y los auspiciadores igual que están con ellos. Entonces, recientemente Forbes sacó a principios de este año los clubes más valiosos de este 2023 y está liderado, si quiere, por el Real Madrid y el club en total, no solamente la plantilla, sino todo lo que conlleva, vale más de $6,000 millones. O sea, si yo quisiera comprarme el Real Madrid, tengo que poner sobre la mesa $6,000 millones. Un jeque árabe, si quiere comprarse la marca, tiene que poner $6,000 millones sobre la mesa. Es el equipo más valioso ahorita. Más valioso, después lo sigue el Manchester United. Siempre ha estado ahí. Con $6,000 millones, el Barcelona con 5,5 mil millones. 2 españoles, un inglés. 2 españoles, un inglés, y el cuarto es inglés también, ese es el Liverpool. Van 2 y 2. Y el quinto es inglés, que es el Manchester City. O sea, 3 equipos ingleses, 2 españoles. Los 5 mejores y 2 españoles. Si queremos ver otro equipo de otra liga, nos vamos al sexto puesto, que es el Bayern Múnich. Claro, el Bayern, que me sorprende que no esté ahí rankeando entre los segundos y primeros, ¿no? Porque ha ganado todo, se lo gana todo el Bayern. Sí, es siempre competitivo, muy, muy competitivo. Y ya pasamos al Paris Saint-Germain en el séptimo puesto, que es el único que está en este top 10 de la liga francesa. Después tenemos el Chelsea, otro inglés, Tottenham Hotspur y el Arsenal completando el top 10, digamos. Ya los grupos, ni siquiera son clubes franquicia, o sea, son conglomerado de clubes. Por ejemplo, Manchester City es propietario de varios clubes. De varios clubes, ¿no? Por eso es que se habla ya de consorcios. Consorcios. Bolívar es parte o sea, es como asociado de ese consorcio. Y hay otro igual que es Red Bull. Red Bull tiene un montón de equipos. Está Salzburgo ahí en Alemania, que compite por los primeros puestos. Está New York Red Bull igual. Está Bragantino en Brasil. Tienen varios clubes que forman parte del conglomerado. Y lo bueno es que se pueden hacer convenios para pasar jugadores, etcétera. Después quiero cerrar este quinto capítulo sobre las marcas, el valor de las marcas y el fútbol, con un tema de la infraestructura. A ver si me hace recuerdo después al final. Pero ahora quiero entrar a América Latina. Estamos en América Latina, vivimos en América Latina. ¿Cuáles son los equipos más valiosos de América Latina? Ahí seguramente están los brasileros.
tenemos una lista acá. El Palmeiras tiene como 192 millones de dólares, es lo que vale. Yo tengo aquí el Flamengo. Flamengo, que es uno de los más grandes. Están empatados prácticamente. Empatados, sí. Están empatados. El Flamengo, Sao Paulo, son brasileros, ¿no? Tres brasileros. Atlético Mineiro, Brasilero. Corinthians, Brasilero. River. Ahí aparece un argentino. O sea, en el quinto lugar aparece un argentino. Claro, lo que pasa es que el tema de los socios hace mucho. Entonces, la cantidad de socios, por ejemplo, Flamengo creo que tiene la hinchada más grande de Brasil. Entonces, influye mucho. Y yo sé que los equipos argentinos trabajan muy bien el tema de sus socios. Prácticamente ellos tienen el cupo vendido de todos los partidos en el año de local. Entonces, el Flamengo vale más de 1.600 millones versus 6.000 millones que vale un Real Madrid. Y el Palmeiras vale más o menos igual, 1.600. El Atlético Mineiro vale 1.009, 1.010 millones. El Corinthians, 1.000 millones 2. River Plate, 1.000 millones. No está mal. No, y bueno, Sao Paulo, viene Boca. En realidad Boca no está son abajo, ¿no? Son 105, no llegan a los 1.000. No llega, 800 millones vale Boca. Sí, entonces... Internacional, 790 millones. Con ese equipo vamos a jugar nosotros. Juegan los cuartos. Prácticamente es mayoría brasileña. Los equipos más valiosos de América Latina son todos brasileños. No veo ni un chileno, por ejemplo. No veo ni un ecuatoriano. No veo ningún colombiano, que hay muy buenos. No veo ningún... México está por ahí, el América, 800 millones, pero está bien abajo en la tabla. Pero no veo... Esto es un dominio prácticamente de Brasil. Brasil, Argentina, y después podemos ver algunos ya después del top 10 mexicanos, ¿no? Que también tienen una liga que gasta mucho dinero. Y aquí tengo una pregunta, Esteban, ojalá la tengas tú la respuesta. Ok, yo como Flamengo valgo 1.600 millones de dólares. ¿Cuál es el premio de la Copa Libertadores en plata? Si yo gano a la Libertadores, ¿cuánta plata recibo yo? ¿50 millones? Aproximadamente. Los premios son acumulables, ¿no? Entonces, incluso la Libertadores, bueno, por participar en fase de grupos, solamente participar son 3 millones de dólares. Ya, 3 millones de dólares, ya, pero nuevamente, hagamos la relación. Yo soy un equipo que vale 1.600 millones de dólares. ¿Cuánto reditúa participar en la Copa Libertadores? Son como 32 millones en total. 32 millones. Ahora, ¿cuál es mi jugador más caro? Por ejemplo, el Paranaense tiene un jugador que se va a ir a jugar al Barcelona. El Barcelona se lo está comprando a este jugador en 80 millones. Sí, más o menos así, 65. 65 millones. Y la relación era, ese jugador, solo ese jugador del Paranaense vale más que todos los jugadores bolivianos juntos, y así todos no alcanzamos. Sí, y así todos no alcanzamos. Entonces, esto es un despropósito. Entonces, para un equipo brasileño, ¿es rentable jugar una Copa Libertadores, por ejemplo? Lo que pasa es que te da prestigio, visibilidad y competitividad. Pero plata no me da un... O sea, sí, o sea... La plantilla del Flamengo, ¿cuánto crees que sea arriba de...? Estamos hablando de números enormes. Claro, totalmente. Y que te diga, oye, venía a jugar la Sudamericana. La realidad no me... Ok, digamos, no me tocó, no tengo otra alternativa. En realidad, una cosa es el premio y otra lo que se genera con el ingreso de las entradas. Aparte, la Copa Libertadores de Conmebol te da un monto por partido ganado. Y ahí entramos a un tema bien interesante, Esteban. ¿Cuándo fue la primera vez que los equipos de fútbol tuvieron publicidad en sus casacas? Y ahí empezamos a hablar de la primera vez que el fútbol en el mundo, o el fútbol según este periodista colombiano, ha muerto. Y la primera vez que un equipo de fútbol recibió una publicidad en su pecho fue en un equipo alemán, y era Germeister, ¿puede ser esa marca? Ya. Una marca de trago bien feo alemán. Y ahí la gente establece que esa fue la primera vez que el fútbol mundial murió. ¿Y por qué plantean eso? Porque vendió el espíritu del fútbol, la pasión del fútbol a una marca. Se empezó a brandear
los equipos de fútbol y perdieron su identidad. Y esto llevó adelante un cambio tan drástico de que incluso este periodista colombiano dice, ahora tú vas al estadio y ves personas, 100 personas, 50 personas, con marcas de empresas que llevan a ver ese partido de fútbol, pero que no son hinchas. Entonces ahí vas marcando las muertes del fútbol. ¿Será que las marcas van matando el fútbol? No sé si matando, pero el negocio va evolucionando. Por ejemplo, los socios o marcas auspiciadoras de Barcelona, de equipos grandes, van y hacen sus reuniones de negocios ahí en un espacio especial en el estadio mientras van a un partido de fútbol. Ahí se hacen los grandes acuerdos publicitarios, colaboración de marcas, Claro. networking se hace ahí. Entonces es una forma de un encuentro de negocios ya para las salas VIP que están en el estadio, ¿no? El fútbol ha muerto. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. No lo mates, Javier. Voy a precisar, fue en 1973 cuando la marca Jagermeister puso por primera vez una publicidad en una casaca de un equipo profesional en la liga alemana. Y esto después derivó en que todas las camisetas de los equipos de fútbol a nivel mundial se plagaran de marcas por todo lado. Entonces ahí fue el inicio, digamos, de la mercantilización del fútbol, de la comercialización del fútbol, bajo un esquema ya de marketing, de branding, etc. Muy, muy interesante. ¿Y cuáles son los equipos, ya para ir cerrando, cuáles son los equipos más valiosos de Bolivia? Bueno, creo que la respuesta ahí es clara. Hay que evaluar varias cosas, ¿no? Un tema de la plantilla y la infraestructura también. Pero obviamente Bolívar es el que más vale en cuanto Creo que 13 millones de dólares, entre 3 y 16 millones de dólares es el valor de Bolívar. Y lo que me llama la atención es que el segundo es Oriente Petrolero. ¿No es el Tigre? El Tigre está en tercer lugar con 11 millones y Oriente Petrolero está con casi 12 millones. Habría que actualizar esto, Sí. pero me parecería que el Tigre debería estar o primero o segundo en términos de valor, porque está en primera, está punteando la liga. Después está Always Ready. Eso varía mucho igual por el tema de la inversión que se Y hace. la hinchada también, ¿no? La hinchada, los socios. Por ejemplo, Bolívar ha inaugurado recién su centro de alto rendimiento en Anata. Ha puesto la piedra angular, creo que de su nuevo estadio recién hace un par de semanas. Always Ready igual ha empezado a construir su centro de alto rendimiento, creo que ya lo ha terminado. Entonces los clubes en infraestructura igual se valorizan, ¿no? El Tigre tiene el complejo, hay en Achumani, que lo tiene hace muchos años. Que los socios del club del complejo del Tigre dicen que son más bolivaristas que estructuristas. Seguro, o sea, está en una zona, ¿no? Espectacular ahí y le genera, obviamente tienen beneficios cuando van al club y todo, pero lo interesante es cómo se dio, Strongers tuvo la suerte, porque está al lado del río, el complejo, de que en su momento, cuando no había los cauzales para que no se entre el río, no se le entró el río a Strongers. En cambio, en el estadio de Bolívar sí. Entonces, por eso los acueductos internos que tenían, se inundaba se redujo un poco el espacio que tuvieron para contener el río que pasaba por ahí al lado. Solamente para que usted tenga presente nuevamente la cifra. El equipo más valioso de Latinoamérica es el Flamengo y vale 1.000. No, ahí les corrijo, Javier, son 192 millones de 192 millones de dólares. Flamengo, y después sigue Palmeiras. El Palmeiras. Ahí empatados. Ya, nosotros, el equipo más valioso de Bolivia vale 13 millones. Esa es la gran diferencia. Uno vale miles de millones de dólares y el otro apenas 13 o 14 millones de dólares. Y finalmente, ya con esto cerramos, nos estamos pasando el tiempo. Hay otra forma en este momento de marketear las marcas de los equipos de fútbol. Y es quitarles el nombre de sus estadios y poner la marca del estadio. Por ejemplo, el equipo del Camp Nou va a ser el Spotify Camp Nou. Exactamente. Lo que pasa en Estados Unidos, la TT, el Hard Rock, etc. Esa es otra forma de quitarle identidad al fútbol. Totalmente. O sea, en realidad la marca tiene convenios a largo plazo y eso repercute obviamente
ellos poniéndole su nombre al estadio ya generan un montón de visibilidad, ¿no? Porque hay partidos que se transmiten, las transmisiones tienen que nombrar el estadio completamente porque es una norma. Los espero en el Spotify Camp Nou. Uno dice, mis hijos dicen, "Bueno, vamos al estadio del Spotify". Exactamente. Entonces es una forma más. Si empezaron con las poleras en la década del 70, pues esta década empezaron con, bueno, la década pasada, el cambio del nombre de los estadios. ¿Cómo te sentirías vos si de repente tu equipo, el complejo de Achumani, ya no sería el complejo de Achumani, sino sea Cuchuflito o un complejo de Achumani? Es un tema de identidad también, ¿no? Pero de historia o no. Claro, hay tradición ahí por atrás, entonces La plata manda. la plata manda también, ¿no? Para eso el fútbol ha muerto. Ha evolucionado. Ha evolucionado, ok. Bueno, podemos ir hablando hartísimo del fútbol. El fútbol siempre tracciona, el fútbol siempre tiene un kilometraje enorme. Pero bueno, vamos cerrando. Hemos dado unas cifras muy interesantes del valor de las marcas, de cómo los jugadores incluso pueden llegar a valer mucho más que un equipo de fútbol, o mucho más que una institución, y todo eso ha desnivelado mucho la economía. El fútbol definitivamente tracciona millones de dólares. Es el deporte más popular del mundo y debe ser la palabra más universal, la palabra gol. Después de hola, sí, o de ok. Seguramente. A nivel mundial tú dices gol y te entienden. En cualquier parte del mundo. Entonces, seguramente para una próxima sería bueno hablar del fútbol femenino y cómo está. El fútbol femenino, que Colombia está escalando en el fútbol mundial. Me parece una muy buena idea y el fútbol norteamericano, el fútbol alemán, que son los grandes referentes en el fútbol femenino. Y curiosamente en el fútbol americano, latinoamericano no está calando. Bueno, nos vemos entonces en el 6º capítulo de Entendamos. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que haya sido de muchísimo interés este 5º programa. Nos vemos. Un abrazo. Chao.